Pablo parece aprovechar la oportunidad para no dejar fuera algunas cosas que él considera muy importantes para los tesalonicenses. Y una de esas cosas de que él menciona es lo que vive alguien que está solo o que no va a tener alguien que le ayude. Nosotros estamos para apoyarnos los unos a los otros, pero hay del solo que no tiene a nadie que se preocupe por él en alguna de estas cosas. Es posible para nosotros acercarnos al final de la carta y haber estudiado tantas cosas maravillosas, tantos temas trascendentales, que uno lee estos últimos versículos y son tan rápidos, son como balas, una tras otra, que uno puede quizás no concentrarse mucho en lo que está diciendo. Yo les propongo que prestemos atención a cada ráfaga, porque aquí lo que Pablo tiene es una ametralladora. Se lo voy a leer rápidamente para que tengan una idea. Amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. Eso está en nuestro texto que yo les leí. Pero simplemente unos versículos más adelante, a partir del versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. ¿En cuál nos concentramos? Pareciera como que uno puede leer todo esto como tan rápidamente que pueda perder el impacto, pueda perder el beneficio que el apóstol Pablo tenía calculado para esta iglesia local y para nosotros también. Mi propuesta es, esta sección es digna de estudiarla reflexivamente, de detenernos un poco y pensar en lo que Pablo desea para una iglesia como la nuestra. Las primeras exhortaciones se enfocan en la vida en comunidad, por eso lo que yo les decía, ay del solo. Se enfocan en lo que tenemos que hacer los unos con los otros, deberes que cumplir hacia los demás, cosas que hacer por el hermano que está a mi lado y aún más lejos. Luego, a partir del versículo 16, sería, si yo he titulado este sermón, estas exhortaciones finales, parte 1, yo me imagino que ustedes pueden imaginar cuál es el título del sermón de la semana que viene. Exhortaciones finales, parte 2. Muy bien. Pero esa segunda parte, a partir del versículo 16, se enfoca en asuntos más individuales, si podemos llamarlo así. Orad sin cesar, eso es algo que yo puedo hacerlo solo, lo puedo hacer con otro, pero puedo hacerlo solo también. Estar agradecido, puedo hacerlo solo. Pero las cosas de los versículos 13 al 15 tienen que ver con la vida en comunidad. Ay del solo, que no tiene a alguien que haga estas cosas para con él. Por lo tanto, yo les propongo la siguiente declaración a la luz de estos versículos. Toda iglesia de Cristo está llamada a estar compuesta de pacificadores, ayudadores pacientes y perseguidores del bien hacer. Lo leo de nuevo. Toda iglesia de Cristo está llamada a estar compuesta de pacificadores, ayudadores pacientes y perseguidores del bien hacer. Yo les propongo que eso es lo que estos versículos 13 al 15 nos plantean, y vamos a ver una de esas cosas a la vez. Así que en primer lugar, toda iglesia de Cristo está llamada a estar compuesta de pacificadores. La última parte del versículo 13 dice: vivid en paz los unos con los otros. Vivid en paz los unos con los otros. Tenemos un imperativo, somos ordenados, aquí se nos manda a tener relaciones armoniosas, a vivir en un ambiente libre de disputas y conflictos. El verbo también aparece en Romanos 12:18, cuando dice: estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Pacifíquense.
Está también en 2 Corintios 13:11, donde entre varias exhortaciones tipo ráfaga también que Pablo da, él dice, vivid en paz. A una iglesia, o sea que se lo dice a los tesalonicenses, se lo dice a los romanos, se lo dice a los corintios. Pareciera que es algo que todos necesitamos escuchar. Vivid en paz. Estamos hablando de una virtud que debe estar presente. No se olviden de esto. Les acaba de hablar de cómo relacionarse con los líderes de la iglesia, pero hay otro ingrediente que también es importante. No deben olvidar. Vivan en paz los unos con los otros. Muchos usan el término paz para hablar de ellos mismos. Son personas que nos dicen, yo me siento en paz conmigo mismo. Lo que quieren decir con eso es que ellos viven como les da la gana y ellos se sienten bien como quieran. Normalmente eso es lo que quieren decir. Pablo no está hablando de ese tipo de paz. Pablo está hablando de relaciones interpersonales. Tenemos que estar interesados en que haya paz en la iglesia. Cristo dice, bienaventurados los pacificadores. Debemos anhelar a ser pacificadores, promotores de la paz. El pacificador es un instrumento útil para evitar que surjan conflictos. O sea, hay un ambiente tranquilo. El pacificador mantiene el ambiente tranquilo. El pacificador es un enemigo de la enemistad. Somos enemigos de la enemistad, eso deberíamos ser. El pacificador está en conflicto con los conflictos. Queremos estar en contra de esas problemáticas de conflictos. El pacificador es capaz de apagar incendios. El pacificador es un ente de reconciliación. El pacificador es un promotor de la paz. Pablo quiere que nos veamos de esa forma. Todos. Dice que debemos vivir en paz con todos. Esa responsabilidad es nuestra. Dice en el capítulo 14 de Romanos, el apóstol Pablo, versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y conocemos en ese contexto cómo algunos estaban disfrutando tanto su libertad cristiana que no les importaba lo que ocurriera con los demás. Y Pablo les dice, no piensas en ti únicamente. Él dice, en realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Piensa en el otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Piensa en los demás. Es responsabilidad de todos el promover y el mantener una atmósfera de paz en la iglesia. Y pareciera como si eso no fuera necesario decirlo en una iglesia. Son personas que han sido salvadas de sus pecados por medio de la sangre de Cristo, una obra transformadora del Espíritu, son nuevas criaturas, el Espíritu ahora mora en nosotros, somos llenos del Espíritu de Dios. ¿Para qué decirle esto a una iglesia? Si Pablo dice hay que decírselo a los tesalonicenses, a los corintios, a los romanos y a BCJ. Eso hay que decirlo. No podemos callarnos al respecto. Tú y yo somos responsables de mantener una atmósfera de paz en la iglesia local. Los hijos de Dios pueden, por el Espíritu que mora en ellos, promover la armonía y la buena convivencia. Nosotros sabemos cómo el mundo está despedazándose allá afuera. Y tristemente muchas veces los imitamos. Pero es parte del fruto del Espíritu el que nosotros podamos tener ese espíritu que promueve la paz y la reconciliación. Dice alguien, con demasiada frecuencia damos más valor a una armonía superficial que a una paz genuina. O sea, vamos a lucir que no tenemos problemas. Y yo me siento conforme con que luzcamos que no hay problemas. Dice, somos amables, somos nice en inglés, unos con otros y coexistimos sin una guerra abierta, al menos la mayor parte del tiempo, debido a que valoramos tanto el caer bien y ser nice
el no molestar o perturbar a alguien, que evitamos el arduo trabajo que se necesita para mantener una buena relación. En otras palabras, no nos conformemos con lucir en paz. Tengamos paz verdadera y real. Y eso conlleva muchas veces tratar las cosas que impiden la existencia de una atmósfera de paz. Eso amerita que muchas veces provoquemos reconciliación donde no lo hay. Eso es ser pacificador. Es una gran responsabilidad. Nos decimos que todo está bien, pretendemos que todo está bien ante los demás. Asumimos que tenemos licencia para matar, licencia para chismear. Y en vez de hablar las cosas, tratar las cosas, preferimos hablar con otro acerca de las cosas. Y dejamos que el diablo haga su trabajo, echando sal en viejas heridas, provocando malos entendidos, ahondando nuestras diferencias, levantando sospechas y suspicacias, y nos conformamos con una armonía superficial y no trabajamos por la verdadera paz del Espíritu de Dios. Nos dice Pablo, vivid en paz con los demás. Debemos ser promotores, todos nosotros, promotores de esa paz. Hermanos, no seamos como el océano Pacífico, que nada más es Pacífico de nombre, porque eso es un océano que tiene mares tormentosos. Hay personas que tienen de nombre el ser Pacífico, pero en realidad son otra cosa. No seamos pacificadores, no de nombre, sino de hecho y en verdad. Toda iglesia de Cristo tiene que estar compuesta de pacificadores. Pero en segundo lugar, versículo 14, toda iglesia de Cristo está llamada a estar compuesta de ayudadores pacientes. Y van a ver por qué yo le pongo ese nombre a lo que Pablo está diciendo aquí. Toda iglesia de Cristo está llamada a estar compuesta por ayudadores pacientes. Todos debemos ser ayudadores y todos esos ayudadores deben ser pacientes. El texto dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Y Pablo presenta el caso de 3 grupos en necesidad. 3 grupos. Realmente pudiera, me imagino, haber aumentado ese grupo a otro número, haber sido un grupo de 6 o 9, 12, quién sabe. Pero él escogió estos 3 grupos. En toda iglesia hay hermanos que encajan en alguna de estas categorías: indisciplinados, desalentados y débiles. Y dice Pablo que tú y yo tenemos una responsabilidad ante ellos. O sea, Pablo no dice, aquí en esta iglesia todos son fuertes, aquí no hay nadie indisciplinado. No, él asume que en la iglesia va a haber ese tipo de personas. Y que nosotros tenemos una responsabilidad todos hacia esas categorías. Creo que hacia muchas otras categorías también. Pero son 3 ejemplos de cómo debemos servirnos y ayudarnos los unos a los otros. Así que en primer lugar él dice, los indisciplinados deben ser amonestados. Los indisciplinados deben ser amonestados. El término que la Biblia de las Américas traduce indisciplinados ha sido traducido por otras versiones como ociosos, holgazanes y desordenados, otras versiones en español. Y se refiere a alguien que está fuera de lugar. Es un término militar. Es como que uno ve a un ejército marchando y uno ve a un soldado como que está con falta de sincronización con los demás. Este es alguien que no está en su lugar, está fuera de lugar, fuera de orden. Y por referencia, parece hablar de alguien que no se somete a cierta disciplina, es un rebelde, es un insubordinado. En el contexto de las cartas a los tesalonicenses parece enfocarse en el aspecto de alguien que no quiere trabajar y era alguien que podía aún aprovecharse de los demás.
Él trata este problema en la segunda carta, en el capítulo 3, a partir del versículo 6. En esa sección, es una sección un poco larga, pero escuchen lo siguiente. Él dice: ahora bien, hermanos, os mandamos, en 2 Tesalónicas 3:6, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y esa es nuestra palabra, y no según la doctrina que recibiste de nosotros. O sea que hay una enseñanza que Pablo da. Este es alguien que vive fuera de esa norma. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada, ahí nuestra palabra, entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. O sea que parece que esta indisciplina, este desorden de vida, incluía el no trabajar como Pablo dice que lo había hecho. Dice, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros. Pablo vio una necesidad de poner un ejemplo y dice: a fin de que sigáis nuestro ejemplo, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, otra vez nuestra palabra, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Son personas que están dispuestas a corregir todos los problemas menos los suyos, y se meten con todo. Dice: tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y uno lee esa frase y uno dice: pero Pablo, tú estás hablando del trabajo, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué tú metes ahora el tema de hacer bien? Vamos a ver cómo al terminar el versículo 15, lo que vamos a estar estudiando, Pablo hace un énfasis en que debemos ser hacedores de bien. Y él lo introduce aquí en este tema, porque nosotros fácilmente, al ver el mal ejemplo de alguien que no quiere trabajar, al ver la vida de aprovechadores, nosotros podemos frenarnos de ayudar a los demás. Y Pablo está diciendo: observen, amonesten, llamen la atención a estas personas, pero no dejen de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Podía hacer algo para llevarlo a disciplina eclesiástica. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. ¿Ven? Sí, hay que amonestar a los indisciplinados. Hay que identificar a esas personas. Ahora, hermano, si tú estás observando a alguien digno de ser amonestado, primero tómate tu tiempo, ve a las Escrituras, estudia si lo que tú estás pensando realmente es así, porque puede ser tu impresión. Ora al respecto y habla con la persona. Porque nosotros también podemos estar albergando opiniones que no sean necesariamente conformes a las Escrituras. Y tal amonestación estaría fuera de lugar. La idea no es no amonestes. La exhortación es a amonestar. Pero debe ser una amonestación bíblica, según la palabra de Dios. En segundo lugar, nosotros debemos también hacer algo con otro grupo. Los desalentados deben ser animados. Los desalentados deben ser animados. Es un grupo completamente diferente, que debe recibir otro tipo de trato. La gama de significados de esa palabra desalentado es una palabra poco común. La gama de significados incluye estar alguien preocupado, desanimado, temeroso, sentirse inadecuado, falto de confianza, abatido, triste, débil. Son cosas que puede incluir el término. Y uno se pregunta: ¿y por qué están desalentados? ¿Qué es lo que les mueve a sentirse de esta forma? Puede ser que la persona te diga por qué está desalentado, y eso nos ayuda, pero puede que no nos los diga. Quizás conoces bien a la persona y lo puedes percibir. Tú lo conoces y dices: a ti te pasa algo. Dime, ¿qué te pasa? Y uno sabe que hay ese tipo de conversaciones.
Hay algunos a quienes se les nota en la cara, pero con otros es más difícil saberlo a menos que nos digan. De forma que necesitamos tener una relación con las personas para poder nosotros identificar esta situación y poder ser de ayuda. En el contexto de los tesalonicenses, habían estado enfrentando persecución. Podía ser que alguno de ellos estuviera enfrentando alguna de esa persecución, o algún familiar estuviera enfrentando esa persecución, y se sentían desalentados. Ahí hay una manera de abordar ese caso, de cómo alentar a alguien que está padeciendo por estas cosas. Pero nosotros debemos estar, dice Pablo, mirando esas oportunidades para traer las promesas del Señor al alma que está en necesidad, al alma que se ve empequeñecida, para nosotros poder levantar el ánimo. No se supone que andemos desanimados y ya nos quedemos así. ¡Ay del solo! No, se supone que debemos estar para ayudar al que está desanimado, para que recobre el ánimo. Me gustó lo que alguien escribió sobre eso, y esa disposición y esa inclinación que debemos tener a animar a otros. Dice alguien: este don puede estar envuelto en una palabra de afirmación, un toque suave, una sonrisa o un hombro en el cual apoyarse, donde esa persona se pueda apoyar. Puede ser simplemente nuestra presencia. Con demasiada frecuencia nos aislamos. Como extraños en un ascensor, nos sentimos incómodos incluso al hacer contacto visual o hablar amablemente unos con otros. En la familia de Dios, sin embargo, estas cosas deben ser diferentes. Sintámonos libres de acercarnos unos a otros, especialmente a los desanimados que necesitan saber que alguien se preocupa. Y nosotros estamos aquí, termina el servicio y nos pasamos por el lado uno al otro. O estamos en el tiempo del receso y nos pasamos por el lado uno al otro. ¿A qué estamos llamados? Bueno, nosotros estamos llamados a vivir como una familia. Y parte de la vida familiar es nosotros interesarnos el uno con el otro. Y Dios te puso a esa persona a pasar frente a ti para que tú observaras, o a pasar frente a ti quizás para tú preguntarle cómo andan las cosas. O quizás se cruzan pocas palabras, pero durante la semana puedes hacerle una llamada, enviarle un mensaje, y puedes conocer más de cuál es la situación que esa persona está pasando. Y a veces nos podemos enterar de lo que otro está pasando porque simplemente uno averiguó. Escuchamos una referencia. Mira qué es lo que está pasando, mira por qué está desanimado. Y a veces uno está tan concentrado en el problema de uno que uno mismo está desanimado por algo. Pero uno luego ve el problema del otro y dice: no, yo creo que yo puedo ser de ánimo al otro aunque yo esté desanimado, porque ese problema es más grande que el mío. ¿Ven? Porque a veces nos quedamos absortos en medio de nuestro problema. El discipulado cristiano, amados hermanos, y no es simplemente yo tomar a alguien y darle una lección de la Biblia. El discipulado cristiano significa involucrarnos en la vida de otros, involucrarnos los unos con los otros. De eso es que está hablando el apóstol Pablo. Como un David necesitó a un Jonatán en un momento dado para que le levantara el ánimo, porque estaba siendo perseguido. Le decía: ¿hasta cuándo yo voy a estar siendo perseguido de esta forma? O lo bueno que es nosotros leer acerca de un Bernabé, que era un hombre que consolaba a otros. Se destacaba su ministerio por eso. Luego Pablo menciona otro grupo. Los débiles deben ser sostenidos. Los débiles deben ser sostenidos. En la iglesia hay débiles. ¿Quiénes son los débiles? Una vez más, este término es muy amplio también y se puede aplicar a una gran variedad de circunstancias. Puede referirse tanto a debilidad física como a debilidad espiritual. Puede haber situaciones de debilidad emocional y hasta mental. Y puede estar incluyendo estas cosas. Quizás alguien lidió con dependencias en su vida pasada y necesite el apoyo de los hermanos en Cristo para seguir adelante. Pero deben ser identificables estas personas para ti.
¿Cómo tú sabes que son débiles? Porque tenemos que hacer algo con ellos. Si yo no sé quiénes son, no los voy a poder ayudar. Y una vez tú identificas a esos débiles, dice Pablo, sosténles. Hay algo que hacer al respecto. Es bueno para esas almas débiles conocer que hay otros que están para apoyarles y sostenerles y alentarles. Vamos a ver algunos atravesando por momentos difíciles. Saber que no son abandonados. Y ese estado, como aún lo del desaliento, no es algo en lo que una persona permanece y se queda así por el resto de su vida. Puede ser que hoy tú, el que estás alentando a alguien que está desalentado, seas el que después esté desalentado y necesites ese aliento. Y lo mismo con el débil. Puede ser que ahora tú estás sosteniendo a un débil, pero puede ser que mañana tú seas el débil, que vayas a ser sostenido por otro. Pero todos trabajando en el hormiguero o en el enjambre de abejas, podemos ayudarnos los unos a los otros. De manera que es obvio que para poder cumplir con estas exhortaciones, Pablo entiende que debemos conocernos los unos a los otros. Solo así nosotros podremos saber cuando alguien necesita ser amonestado, cuando alguien necesita ser animado y cuando alguien necesita ser sostenido. Yéndome de la iglesia tan pronto digan amén y tú estás cerrando la puerta de tu carro para irte a comer. Esa no es la manera en la que vamos a conocernos bien los unos a los otros. Viniendo una vez cada 4 meses al culto de oración, no es la manera en la que tú vas a conocer a tus hermanos y por lo que están atravesando. Tenemos que conocernos los unos a los otros. Y el tiempo pasa tan arrolladoramente. Hay veces que yo le digo a Joanny, a mi esposa, le digo, dígame, tenemos que invitar a tal persona. Pasan los meses, los años, y no invitamos a esa persona. El tiempo corre arrolladoramente, no nos espera. Y los momentos más especiales y geniales han sido cuando, ¿qué tú tienes que hacer ahora? Ven para casa. Y esos son los momentos que se dan maravillosos. Tenemos que hacer eso más los unos con los otros. Y cruzarnos y conocernos y empaparnos de nuestras vidas los unos con los otros. Pero tenemos que conocernos. Imagínate que tú encuentras a alguien sin trabajo. Alguien está sin trabajo. Y quizás tú digas, ¡ah! Como decía el pastor Salvador en el mensaje, un indisciplinado lo voy a amonestar inmediatamente. No, pues mira, ten cuidado. Porque el que está sin trabajo también puede ser el débil o el desanimado. Es más, él está desanimado porque no tiene trabajo, pero no fue por su culpa. ¿Ves? Alguien puede estar en esa condición y tú simplemente vas a darle la misma medicina. Vamos a darle la medicina. ¡Abra la boca! No. Tenemos que conocer cuál es el caso real con cada quien para poder aplicar la medicina apropiada. Porque es por amor, es por interés. Queremos ayudar, no aplastar. Queremos imitar a nuestro Señor, que no apagaba el pábilo que humeaba, sino en su ternura, Él lidió con tantos tipos de personas. No apliques la misma medicina a todo el mundo. Muchos se arrojan a ofrecer consejos y puntos de vista sin haber intentado primero la empatía y procurar la entrada en el corazón. Y luego Pablo añade algo que no es para ningún grupo en particular, es para todos. Y él dice, y seáis pacientes con todos. Tenemos que amonestar a los indisciplinados, ciertamente. Tenemos que animar a los desanimados. Tenemos que sostener a los débiles. Pero paciencia debemos tenerla con todos. Y ya ese es el tipo de mandamientos que ya solo mencionarlo ya uno sabe que está corto.
Señor, con todo. Uno quisiera, bueno, excepto, no, con todo. Paciencia con todo. Y quizás te está viniendo a la mente alguien con la que tú no has sido un poco paciente, esa persona también. El final del versículo 14 es la razón por la que yo hablé de que la iglesia debe estar compuesta de ayudadores pacientes. Porque todos debemos practicar y vivir esa paciencia. Os exhortamos a que seáis pacientes con todos. Es obvio que esta exhortación a la paciencia va a contribuir con el llamado a la paz del versículo 13 que veíamos. Los miembros de la comunidad de gracia de Cristo deben estar revestidos de paciencia, Colosenses 3:12, de tal manera que pueden soportarse los unos a los otros, Efesios 4:2. La paciencia es absolutamente necesaria si queremos servir de ayuda a los demás. Si tú estás lidiando con el indisciplinado, si estás ayudando a un desanimado, si tú estás sirviendo de sostén a un débil, es muy probable que no obtengas los resultados inmediatamente. Y con ellos y con todos es necesario tener paciencia y esperar. No decir, pero yo se lo dije una vez. ¿Y cuántas veces el Señor te lo ha dicho a ti? Nos interesa que Cristo sea forjado no solamente en nosotros, sino también en nuestros hermanos. Y Dios hace ese trabajo pacientemente en los suyos. Y nosotros no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Y ahí entra la paciencia. Miguel Ángel, el famoso Miguel Ángel, tardó mucho tiempo dando sus últimos toques a una de sus obras famosas. Cierto amigo que lo visitaba con frecuencia, lo visitaba y veía cómo iba la obra, y le preguntaba, ¿y qué tú hiciste hoy? Y Miguel Ángel le decía, bueno, hoy he perfeccionado este detalle de la mano, yo he mejorado la sombra de aquella arruga, he arreglado la luz que está en aquella parte del vestido. Pero esas son minucias, le decía el amigo. ¿Tanto tiempo para esas cositas? Y Miguel Ángel le dijo, ciertamente, pero la perfección está compuesta de muchos detalles y la perfección no es una insignificancia. ¿Y qué obra está haciendo Cristo en cada uno de los hijos de Dios? ¿Qué obra está haciendo el gran alfarero en cada uno de sus hijos? Para nosotros pensar que porque ya nosotros hayamos dicho algo a un hermano, ya eso tiene que estar corregido y andar de manera perfecta al día siguiente. No, debemos tener paciencia para dar con el cincel un toque aquí, dar con pintar un poco con el pincel un poco allá y ver esa obra terminada con el tiempo, por la gracia de Dios y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero a veces queremos que los cambios sean más rápidos de lo que Dios ha diseñado para cada uno de los suyos. Fue Dios que decidió que la santificación sea progresiva, y debemos entenderlo, eso es parte del asunto. Son muchas cosas en las que se necesita la paciencia. Y observa, sin embargo, el texto no está diciendo que tú debes exigir que los demás tengan paciencia contigo. O sea, no estamos estudiando esto para que tú digas, ten paciencia conmigo, tú no oíste el mensaje. No, tú tienes que tomar en serio lo que se te dice. Deja que el otro te trate con paciencia. Pablo está exhortándonos a todos a tener esa paciencia. Pablo no lo dice para que tú te recuestes, para que te abandones en tus hábitos y en tus actitudes incorrectas, no, sino para que tú lidies pacientemente con los demás. ¿Quién aborrece más el pecado, tú o Dios? No tenemos que esperar ni respuesta, ¿verdad? Sin embargo, Dios es tan paciente de tantas maneras. A veces no es el pecado de los demás lo que estamos tomando tan en serio, sino nuestras opiniones y nuestras preferencias.
No, nuestra gloria es pasar por alto la ofensa, dice el libro de Proverbios. Ahí se necesita paciencia. Me hicieron, me dijeron. No, poder lidiar con los demás con esa paciencia. Una pregunta. Si tú hubieras sido José en Egipto, fuiste vendido, terminaste como un siervo, un esclavo en Egipto, te metieron en la cárcel injustamente por algo que tú no hiciste, atravesaste por todas esas penurias por causa de tus hermanos, tus maravillosos hermanos que te vendieron, tuvieron la gran idea de venderte, y tú llegas a esa posición de poder en Egipto. Si tú hubieras sido José, ¿qué le hubiera pasado a tus hermanos cuando llegaron a Egipto? Me parece que hubo una reacción aquí en el ambiente. Interesante. Amados hermanos, la paciencia tiene que ayudarnos en nuestras familias y en la familia de la fe. Muchas cosas deben ser diferentes. En nuestra impaciencia traicionamos muchas veces aquello que supuestamente estamos deseando y exigiendo de los demás. Decimos que es para la gloria de Dios, pero lo pisoteamos en la manera en cómo lo hacemos. Y seáis pacientes con todos. Uno no quisiera que Pablo abarcara tanto, pero con todos, hasta con los conductores en la calle, los motoristas también, pastor. Hablando de venganza, versículo 15. Toda iglesia de Cristo está llamada a estar compuesta no de justicieros, sino de perseguidores del bien hacer. No de justicieros, sino de perseguidores del bien hacer. Dice el versículo 15, mirad que ninguno, subrayen, devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre, subrayen, lo bueno los unos para con los otros y para con todos. El versículo habla de tres personas: los que hacen algo malo, los que son tentados a devolver mal por mal y los que tienen que evitar que predomine el espíritu de venganza. O sea, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? No te vengues. No, no es eso. Lo incluye, pero no es eso. Pablo nos está colocando el deber de mirar que nadie en la comunidad actúe con un espíritu de venganza. Eso es lo que le está diciendo. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Parece que existía algún grado de tensión entre algunos miembros. Desgraciadamente es la realidad que se vive dentro de la iglesia en ocasiones. La iglesia es capaz de infligir daño a otro. Los hermanos en Cristo somos capaces de infligir daño. De manera que todo el mundo se enfrenta a esa posibilidad real de ser herido por alguien de la congregación. Eso es una realidad. Y el texto nos está enseñando obviamente que no debemos vengarnos. Pero lo dice de una manera que eso está sobreentendido. Hay otros pasajes que lo dicen de una manera explícita, como Romanos 12, en el versículo 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Ahí está dicho. Dice, respetad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis a vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, déjalo que se achicharre ahí, dale de comer. Y si tiene sed, que coja ahí para ver si es bueno, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza.
no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que somos vencidos por el mal. Por eso él dice, no seas vencido por el mal. Y la forma en que no somos vencidos es que nosotros podemos hacer bien al que me hace mal. No seamos vencidos. Hermanos, si tan solo estuviéramos más pendientes de vencer con el bien el mal, muchas cosas serían radicalmente diferentes en nuestros hogares, en los ambientes de trabajo, en la calle y donde sea, y en la iglesia. No nos pagaríamos tanto con la misma moneda, no seríamos parte del círculo vicioso que mantiene las malas relaciones, esperando que siempre sea el otro el que ceda y cambie, que cambie él. Vence con el bien el mal. Pero es que vence con el bien el mal. ¿Saben el mal testimonio que damos cuando nos comportamos como la gente de este mundo? Un autor escribió esto. Dice, nuestro enemigo el león rugiente quiere devorarnos. Es decir, quiere neutralizar la eficacia de nuestro testimonio e impedir nuestra participación activa en la edificación de la iglesia. Emplea un arsenal muy extenso para lograr sus fines. Algunas de sus armas son la indisciplina, el desaliento y la debilidad que el apóstol acaba de tratar en el versículo 14. Otra de ellas, una de las más eficaces y que utiliza con mucha frecuencia en nuestros días, es conseguir que hagamos el ridículo ante el mundo a causa de nuestras inconsecuencias. Predicamos un evangelio de amor y tratamos a nuestros hermanos con indiferencia, y cuando no, con antagonismo. Predicamos la reconciliación y practicamos la descalificación y la murmuración. Predicamos la sanidad, pero no somos capaces de mostrar al mundo unas relaciones fraternales hermosas, fruto de la obra restauradora y sanadora de Cristo. En vez de mostrarnos el uno al otro amor, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, consideración, genuino afecto y todas las demás manifestaciones del fruto del Espíritu, permitimos que el diablo siembre entre nosotros toda clase de raíz de amargura, celos, rivalidades, envidia, odio, enemistad, indiferencia, suspicacia, enojo, rencor, disensión, sectarismo. El mundo lo ve y se ríe de nosotros y desprecia el evangelio. Sí, tristemente. Somos nosotros a veces el tropiezo. Tú y yo. Pero lo que Pablo está diciendo va más lejos. Él quiere que tú y yo seamos promotores de un estilo de vida diferente dentro del pueblo de Dios. Por eso les decía, él no dice no devuelvas a nadie mal por mal, sino chequea que nadie devuelva a otro mal por mal. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Pablo no solo quiere que cuides la manera en que tú respondes cuando un hermano te hace mal. Él quiere que también cuides la manera en que otros responden cuando les hacen mal. No podemos controlar siempre lo que otros hacen, pero sí podemos controlar cómo les respondemos. Debemos hacer nuestra parte y luego confiar en que Dios hará su parte. Y vemos si somos testigos de una de estas situaciones. Dice, involúcrate y ayuda a tus hermanos. Si nosotros anduviéramos con los sensores activos para detectar cuando nuestras reacciones se asemejan más a la gente sin Cristo que a los de seguidores de Cristo, eso provocaría cambios en nuestras vidas. ¿Haríamos las cosas diferentes? Yo creo que sí. Dice alguien, cuando hay roce entre dos hermanos de la congregación, los demás no podemos lavarnos las manos y decir, oh, esto es asunto suyo, que lo resuelvan ellos. Porque de hecho es un asunto que afecta a la salud espiritual de toda la iglesia. Sí, yo sé que a veces embarra el uno estar cerca del sucio que otros han causado. Lo que Pablo está diciendo es que debemos estar dispuestos a ensuciarnos muchas veces. Las ofensas van a ocurrir, amados. Van a ocurrir.
Pero el mayor problema es cuando esas ofensas toman su curso y promueven que las amarguras se desarrollen y provocan fuegos que hacen mucho daño. Y Pablo nos está llamando a andar con cizallas, cizallas cortando cadenas, impidiendo que esas cadenas de desgracias se formen y que nos hacen actuar mal con amargura los unos con los otros. No seas un mero espectador de la vida de la iglesia, no seas mucho menos un crítico, debes ser un participante activo que procura el bien de toda la congregación. Pero Pablo da un paso más. No solo debemos estar atentos para que ninguno se convierta en justiciero vengador, él quiere que seamos perseguidores de buenas obras. Y por eso el texto concluye en el versículo 15, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Y ese término perseguir o procurar habla de una persecución, de alguien que corre detrás de algo. Es la idea de un cazador tenaz que no se rinde hasta dar con su presa. Ellos estaban viviendo persecución real de muchos que estaban detrás de ellos para quitarles sus vidas o ponerlos presos por causa de Cristo. Y ellos dicen, nosotros debemos perseguir otra cosa. Ellos nos persiguen a nosotros, persigamos nosotros el bien y hacerles el bien. Pablo dice, debemos estar a la caza de oportunidades para hacernos bien los unos a los otros. Déjame ver, ¿con qué bien voy a hacer yo esta semana? ¿Y con quién? Uy, ay, mira, voy a hacer esto. Dice, Pablo quiere que nosotros hagamos más eso, que tengamos más iniciativas de hacer ese bien. ¿Con quién hoy? ¿Quién en mi familia se va a beneficiar de esa actitud? ¿Quién en la iglesia se va a beneficiar? ¿Quién en mi trabajo se va a beneficiar? Perseguidores del bien. Y no dejen de notar la palabra siempre. Dice, procurad siempre lo bueno. Mirad que ninguno devuelva mal por mal. Procurad siempre lo bueno. Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer bien cuando nos hacen daño, bendecir cuando nos maldicen. Así que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10 dice, a todos, pero especialmente la familia de la fe. ¿Cuánto más entonces lo de tu propia familia en tu casa? ¿Cómo estás tratando a los de tu casa? ¿Cómo estás tratando a tu mujer? ¿Cómo estás tratando a tu marido? ¿Cómo estás tratando a tus padres, a tus hijos? ¿Cómo tratas al servicio? Siempre buscando maneras de mostrar bondad. No justicieros. Pablo dio ejemplo de esto. Se nos ultrajan y bendecimos. Cuando nos difaman tratamos de reconciliar, dice él en 1 Corintios 4. Pablo no solo pedía a las iglesias que vivieran así, él era un ejemplo de eso. ¿Y a quién imitaba a él? A Cristo. Cristo vivió así. Y Cristo nos exhortó a ser misericordioso como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. En otras palabras, ¿cuánto fue que Dios te perdonó?
quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, indie shades of love where the colors of our souls intertwine subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, indie shades of love, indie shades of love, where the colors of our souls intertwine subdued, subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory.